Estamos en un nuevo episodio en Desde el Garage Podcast. Hoy con una visita desde Mendoza, que ya le quiero agradecer antes de empezar a grabar, el gran Seba Lach. Así que Seba, bienvenido. Gracias, Emi, por la invitación. La verdad que, bueno, una sorpresa. Venimos hablando hace tiempo, nos conocemos ya hace un tiempo, temas consultoría, grupo C y demás. Pero bueno, la verdad me sorprendió y te agradezco un montón, porque es tan bueno siempre compartir estos momentos, estos espacios. Sí, el espacio, como estábamos hablando, Seba ahora se va a presentar brevemente o como él quiera, porque me parece que tiene una historia súper interesante, así que Seba, para que la gente te conozca. Bueno, no sé si interesante, qué sé yo. La verdad que, a ver, es una historia, la catalogo como normal, pero bueno, creo que habla un poco también de lo que me gusta. Yo soy contador de base, de formación de base. Soy de Mendoza, de San Rafael. Nací, estudié ahí, me crié muy ahí. Cuando tenía 24 años me recibí, dije, el mundo no es San Rafael, las empresas no son mi empresa, yo soy parte de una empresa familiar de muchos años, de tradición de San Rafael. Dije, la realidad de las empresas no es la realidad de mi empresa. Dije, necesito Salir. vivir otra vida. Bueno, vine a vivir a Buenos Aires, justamente acá a Capital. Empecé a trabajar en una consultora, en una Big Four, EY, Ernst Young. Y hice mi primera formación, digamos, la primera experiencia laboral la hice ahí, en la parte de auditoría contable. No me digo más, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Me di cuenta, pues, lo primero que me choqué fueron dos paredes de frente que dije, la realidad es otra. Y eso está buenísimo, me parece que eso es fundamental para toda persona que está empezando, y más hoy. Quizás no sé, hace 10 años cuando yo empecé, el ritmo facultativo, o por lo menos lo que yo vivía, no me llevaba a decir, che, bueno, necesito experiencia, trabajar o todo. Yo lo veía así por lo menos. Después me di cuenta que es diferente. Bueno, para no irme del tema, después de 4 o 5 años que hice experiencia, que escalé en la empresa y demás, dije, quiero volver a San Rafael. La verdad que ya Extraño sentía ahí. que Buenos Aires no era lo que quería para mi proyecto de vida, pareja y demás. Así que volví a San Rafael y me incorporé a la empresa familiar, pyme, como todas. Y bueno, fue un choque, un contraste muy fuerte de pasar del ambiente corpo, si querés, a una pyme familiar. Y la verdad que dije, claro, mira cómo te das cuenta, cómo cambia todo. Y bueno, desde el 2018, principio de 2010, no, 2018 que estoy en la empresa de mi familia. Y hace 5 años también que en paralelo descubrí algo que fue justo con la pandemia, que me abrió otra puerta laboral, que fue el tema de consultoría, junto de la mano de Grupo Z, digamos. Primero porque hice el curso con ellos, me formaron. Arranqué en principio solo a encarar el viaje de la consultoría, y después junto con Grupo Z, Así que hoy en día estoy trabajando en mi empresa familiar y a su vez soy consultor de empresas de diferentes tamaños, pyme, empresas medianas, grandes. Tengo la posibilidad de hacer consultoría también este año con corporativos, así que de todo un poco. De todo un poco. Ahí me quiero hacer un doble clic en ese momento cuando volviste, digamos, primero que te volvías de Buenos Aires a Mendoza, volviste a la empresa después de unos años con otros ojos, otra mirada, ¿no? Sí, a ver, me pasó que, como te decía, yo terminé de estudiar. Yo pensé que contador era la carrera para mí. La verdad que en una media culpa, si querés, y por ahí hablando quizá un público más joven, no sé si tenés un público más joven en el No, podcast. sí, hay un poco de eh, todo. Creo que es fundamental poder hacer la mayor experiencia posible, en el sentido de probar lo más posible, lo más joven posible. Bien. Eso me parece fundamental. Yo como que siempre me pensé mi vida como ya trazada, ¿viste? El negocio familiar. Y después cuando salí de la facultad me di cuenta que, che, no es tan así. No puedes ir marcando todo y pensando que lo que Algún- querés es no sé, o por mandato, o porque lo pensabas así, o porque... Y me di cuenta que la carrera que había elegido, la salida que tenía, o sea, la carrera en sí la disfruté, el estudio en sí lo disfruté. Después me di cuenta que la salida laboral que tenía eso no era lo que realmente me gustaba o quería. Entonces, volver a la empresa familiar fue como un contraste grande. Primero porque sabía que ya no quería trabajar de lo contable, y segundo porque yo no había estado en la empresa de mi familia. O sea, sí se había estado. De chico lo amé, o sea, mamé culturalmente lo que era mi empresa, lo que era el trabajo en un depósito, ordenar una estantería, yo vendo calzado e indumentaria deportiva. Entonces, todas esas cuestiones sí las mamé, pero nunca había estado en la gestión de la empresa. Claro. Eso es una realidad.
Sí, entonces el contraste fue grande desde venir a trabajar con corporaciones, donde existe proceso para todo, donde hay burocracia, a pasar a donde como se maneja una pyme, con otro dinamismo, con otras cuestiones, por ahí con mucha cintura, y ese contraste al principio sí, chocó, es como volver a aprender de serio y decir, che, no es el mismo ambiente, no puedo ni siquiera hablar igual con las personas, entonces empezar a de vuelta a formarme en otras cuestiones con herramientas que ya traía, ¿no es cierto? O con conceptos o cosas que sí ya fui incorporando en los años más corporativos, si querés. Claro, vos ya ahí como que ya venías con sistemas, con procesos, con otra cabeza que sabemos que por ahí a las pymes nos cuesta, o no venimos con eso, ¿no? O sea, vos Sí, llevabas esa parte. yo llevaba una parte muy estandarizada y sobre todo que venía del área contable. O sea, la Claro. teoría contable es muy Estructura. procedimental, tiene una gran parte humana porque en definitiva tratas con personas, pero para todo hay un proceso, para todo hay una forma de hacer las cosas y pasamos a un lugar donde, bueno, había que ir sorteando los obstáculos del día a día y ir mejorando a partir de lo que podías, lo que querías. Creo que ese contraste hoy me dio como una doble mirada de entender que las dos cosas son importantes, no todo puede ser burocrático, cuadrado, y no todo puede ser a lo mal visto, quizás no en todas las pymes así, pero más a la cintura y ir acomodándome en la medida que vas avanzando, ¿no? Acá, bueno, como conocemos la historia, yo también fui parte del grupo de consultoría en cuanto a, bueno, estudiante, ¿no? Para hacer la certificación. Aprendí mucho, pero hay algo que nos conecta de alguna manera, es el tema de venir de empresas familiares y cómo pudiste o cómo manejás eso a veces cuando, en mi caso particular, digo, no sé, trabajás con tu padre, con tu hermano, y vos tenés una mirada, el otro no, hay que sentarse en la mesa a debatir. ¿Se busca un ojo de afuera, un consultor que también te pueda ayudar ahí? ¿O cómo podés manejar eso? Sí, divido tu pregunta como en dos, digamos, en esta parte de cómo alinearte con la familia empresaria, digamos, y la segunda de cómo es el rol de un consultor en eso, digamos. Bien, Lo primero, a ver, yo tengo una muy buena, si querés, experiencia respecto a esto. Yo llevaba, no sé, una semana que había vuelto a la empresa familiar. Me senté a tomar un café con mi viejo y me dijo, mirá, para empezar a acomodar las cosas, alinear. Yo creo que esto es fundamental para toda pyme, alinearse con los miembros en la mirada hacia adelante. Muchos se piensan, hay mucho estigma respecto, por ejemplo, a la visión de las organizaciones. Pero la visión es eso. Es decir, che, ¿cómo me veo de acá a 5 años? Y todos los que somos miembros de la organización, sobre todo los que tomamos decisiones, ¿vemos lo mismo hacia adelante? ¿O yo veo para allá y vos estás viendo para allá? ¿O yo me veo de acá a 5 años, 3 escalones arriba y vos te ves en el mismo escalón? Porque son el principio de todas las discusiones y de toda la toma de decisiones que vas a tener hacia adelante. Mi viejo me sentó en el café y me dijo, mirá, yo ya llevo más de 30 años en esto, nosotros tenemos también una situación particular familiar, nosotros con mis primos y mi viejo y mi tío separamos la administración, pero manejamos la marca comercial en conjunto. La familia maneja la marca comercial y las administraciones, compras, ventas, sucursales, las manejamos por separado. Entonces tenemos una obligación de cuidar la marca, pero gestionamos diferente la sucursal. Hacía mucho de eso cuando yo volví, que había sucedido, y me dijo, mira, yo, por lo que ya logré, el convenio que hice con tus primos y demás, yo llego hasta acá. Yo te acompaño. Vos lo que quieras, querés abrir sucursales, querés contratar más gente, yo te acompaño, pero no me lo voy a poner al hombro. Ese seteo de expectativas para mí fue fundamental. Yo ya sabía que él sabía qué esperar de mí, en ese sentido. Yo en ese momento lo estaba descifrando. claro. Es decir, pero yo te voy a acompañar, me dijo, pero no esperes que yo esto lo lleve yo, me lo ponga al hombro. Yo creo que ese tipo de alineación es fundamental. No es lo mismo que él me diga, yo estoy pensando en abrir 5 sucursales más. Necesito que te pongas a tono de acá a 5 años y decir, che, no, pará, yo no quiero que abra 5 sucursales más. Porque sobre esa visión, sobre esa forma de ver el negocio, se va a decantar un montón de decisiones, tanto diarias, estratégicas, de mejora, que van a repercutir. Y si vos no estás alineado con tu socio, en este caso con tu familia, vas a empezar a tener discusiones. Y es peor, y cuando es familia las discusiones trascienden. Porque aparte tenés que buscar otra forma en la familia, es como que tenés que buscar otra forma de relacionarte también. O sea, a mí particularmente, esto es una experiencia personal, ¿no? Pero me pasa que muchas veces es diferente cómo hablamos con mi viejo del negocio o de mi hija, de su nieta, por ejemplo. Sí, es que también cuesta separar, ¿no? Porque uno lleva todo el tiempo a la mesa el domingo el negocio y viceversa, ¿no? O sea, es así, y yo no creo que esté mal esto de
sé, un domingo que salga un tema, me parece mal. O sea, habla un poco también del involucramiento que tenés con la empresa, qué tanto te gusta. O sea, pero creo que siempre el equilibrio es fundamental. La buena comunicación, como toda... Ahí es como un todo. punto también, ¿no? Porque muchas veces no se habla, no. Quizás creo que lo primero es la comunicación de hablar y después poder documentar y hacer una gestión, pero muchas veces no se hablan las cosas, se dan por hechas. No por hechas, digo, pienso que él va a hacer tal cosa, ¿viste? Exactamente. A ver, es esto también, esta doble, por eso te decía esta doble forma de llevarse, ¿no? Porque vos pensás, che, te conozco toda la vida, no sé cómo pensás, pero quizás nunca estuvimos a la par en un negocio. Y no sé cómo pensás en el negocio. Capaz te conozco como padre, pero no te conozco como empresario. Claro. Y eso es lo que empezás a descubrir también. Entonces, capaz te conozco de una forma como papá y te conozco de otra forma como empresario. Hablas totalmente diferente conmigo que con los empleados, Claro. tomás decisiones totalmente diferentes en tu vida como lo haces en la empresa, o quizás muy paralelas, pero bueno, esa forma de conocer también empieza a decir, che, no puedo dar por sentado que vos querés seguir creciendo. Claro. Las cosas, o sea, yo creo que es fundamental y la charla de los socios tiene que mucho, no doy por sentado absolutamente nada. Todo está sobre la mesa permanentemente. Perfecto, Seba. Vos, bueno, estamos casi a fines del 2025, el año ya transcurrió prácticamente. ¿Cuáles fueron esas cositas que decís fueron las que marcaron el año a nivel empresario, ¿no? O, por así decirlo, nada, yo sé que vas a muchos eventos, consultoría, digamos, esos patrones que viste que se repitieron, no sé si constantemente, pero que hicieron, che, bueno, esto lo veo en todas las empresas, o lo que más tuviste que trabajar con tu equipo para optimizar. A ver, vamos por punto. No te quiero decir tres ejes porque no sé si son tres, pero capaz que surgen más. Pero a ver, mucho dado el contexto, más allá del político, creo que el contexto mundial, económico, social y demás, va a las empresas a poner mucho foco en el cambio. A ver, yo lo vengo viendo mucho y lo vengo charlando, muchas charlas, capacitaciones, consultoría, el tema de que muchas empresas no toman dimensión de la velocidad del cambio. Y eso, o sea, no sé, si vamos a la inteligencia artificial, que vos hay un campo mucho más tuyo que mío, yo a inteligencia artificial toco lo básico y estamos aplicando en consultoría, pero creo que hay un montón de herramientas y creo que la gente todavía no le da la bola necesaria o la bola que requiere aprender todo eso. Sí. Un concepto que surgió mucho, que lo estoy usando mucho, sobre todo para capacitar y consultoría, el concepto de agilidad. Me parece fundamental que una empresa o un equipo hoy tiene que ser ágil, pero no ágil desde la velocidad. Cuando vos entras en vorágine en velocidad, lo que haces es meterte, si querés, en el día a día, en lo operativo, en lo que tengo, en los quilombos que tengo que resolver. El concepto de agilidad es la capacidad de adaptación, desde mirarla desde esa mirada. Es decir, yo veo que el contexto está cambiando, veo que hoy quizás no me afecta directamente, pero en algún momento me va a afectar y decido accionar en consecuencia. Entonces me transformo en ágil. Empiezo a probar, empiezo a aprender, empiezo a hacer cosas y empiezo a ver qué funciona y qué no funciona. Me trato de equivocar lo más rápido posible, lo más barato posible. Voy aprendiendo. Esa agilidad hoy la requiere toda la empresa, todas las áreas, toda la empresa. Desde la persona más rasa que puedas pensar hasta los grandes mandos medios, hasta el dueño de la empresa, digamos. O sea, porque si no, o sea, obviamente de arriba para abajo estancás a todos. Si de arriba no sos ágil, abajo nunca van a ser ágiles. Pero creo que eso es un gran concepto que hoy las empresas tienen que tener muy en cuenta, el tema agilidad, me parece fundamental. Y a partir de eso empiezan a decantar un montón de cosas. La agilidad me ayuda a ser más eficiente. Otro punto que hemos visto en el contexto, si quiere, un poco más Argentina. Caída de inflación, planchada de precios. Ante muchas pymes y durante 20 años se acostumbraron a gestionar inflación. ¿Qué hacías? Levantabas la alfombra, echabas todo lo malo que hacías y decís, bueno, meto todos los costos acá y los escondo abajo de esa alfombra que era la inflación. Entonces vos subías el precio, todos tus costos se licuaban, entonces la empresa seguía funcionando. Hoy que te diste cuenta que pasó en muchas empresas, esto no digo que sean todas, pero muchas empresas, ¿qué les pasó? No apostaron a seguir mejorando o ser más eficientes internamente. Claro, ajustaban como venían y con y no es una crítica al pyme, a mí me pasó como pyme. Estabas más concentrado en no perder plata, en ver que tus precios estuvieran acorde, en ver de comprar, de cuidar el stock, es una cuestión de contexto. Pero mientras, como tu tiempo es limitado, tu tiempo lo dedicabas a eso, no lo estabas dedicando en cómo puedo tener mejores marcas, cómo vender mejor, cómo puedo tener mejor experiencia del cliente, cómo hago más eficientes mis procesos internos.
¿Cómo puedo estandarizar? Entonces, claro, hoy es más que necesario, tú vas 10 años atrás de lo que venía siendo el mundo. Entonces, hoy la agilidad te ayuda a eso, a decir, bueno, che, me tengo que poner a mejorar mis procesos internos, la experiencia del cliente, mi marca como empresa, y bueno, no lo venía haciendo hace mucho, o no lo venía haciendo al ritmo que se requería. Claro. Y hoy el ritmo cambió. Entonces tenés que poner mucho foco, tenés que poner presupuesto y tenés que poner a tu equipo a pensar en diferente. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, el equipo está con todo el quilombo operativo, vos estás con todo el quilombo operativo, así es como le robo un pedacito de tiempo a eso para verlo. Creo, bueno, otra de las cosas que te decía es eso, la eficiencia. O sea, tengo que ser mi empresa más eficiente para que sea más competitiva. Si no soy competitivo, el mercado me está empezando a dejar de lado. Sí, y también vuelvo a hacer como este famoso doble clic, esta frase que me gusta, porque yo que, no sé, lo hablaba el otro día también con un cliente y era, che, si tenés que repensar tu empresa hoy, ¿no? Empezaras de cero, con una empresa después de 30 años, ¿no? ¿Cómo la repensarías? Porque cambia mucho. Sí. Entonces, como decías vos, ser ágiles y también aplicar tecnología, las herramientas que hay hoy en día, porque creo que esta semana fue la semana de la tecnología acá y se ve mucho esto, ¿no? De decir, bueno, podemos automatizar, podemos mejorar, pero antes de pensar en toda esa parte hay que tener procesos, ¿no? Y hay que tener procesos documentados. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, sí, pero. Te voy a poner un sí y un pero. Vamos con la polémica. Creo Vamos. que es fundamental. Yo creo que hay dos cosas acá que van de la mano y por eso también se complejiza mucho. Uno es toda la cuestión relacionada a proceso y a la parte de tecnología. Necesario y fundamental y cada vez va desarrollando más. O sea, lo que trabajo mucho en consultoría es decir, proceso que puedas estandarizar y automatizar, hazlo lo más rápido posible. Y están las herramientas a disposición. ¿Cómo se hace eso? Y sí, contratar un consultor que tenga claras las herramientas y que te pueda ayudar con eso. Pero el gran problema que tienen las empresas hoy no es de tecnología, es de recursos humanos. ¿Por qué? Ahí vamos. El problema tecnológico lo resolves con plata y contratando la tecnología. Las personas que no estaban acostumbradas, que no tienen esta agilidad para aprender, que no venían aprendiendo, poniéndose al día y logrando qué tan propensos están a poder adquirir nuevos conocimientos o conceptos respecto a inteligencia artificial, por ejemplo. Te doy un ejemplo de consultoría que pero es real. Nosotros tenemos muchos clientes que por ahí son hasta grandes, que vos decís qué facturación que tiene, y muchas veces nos encontramos que todavía están en contabilidad de papel. Contabilidad de papel me refiero, o sea, tener las cuentas por cobrar, sí, abren un cuaderno y acá están todas. Y no digo que esté mal, porque es un sistema que le funciona al dueño de la empresa. Pero no es eficiente, lo que decías antes. Claro, pero no es eficiente. Y no solamente no es eficiente, ¿qué tan lejos estás de tener un sistema contable, de que te haga análisis y que ese análisis se haga con inteligencia artificial? Te das cuenta que cuando vas subiendo una escalera a donde sería el óptimo, el ideal, estás muy lejos. ¿Pero por qué? Porque no fuiste recorriendo el escaloncito en la medida que no que lo ibas necesitando, a medida que te das cuenta que la cosa cambiaba. Claro. Entonces, ¿qué tan lejos quedás de lo que es ideal? Y hoy lo ideal es cada vez más cambiante. Entonces quedás cada vez más lejos. Entonces, por eso digo, imagínate un dueño de una empresa, imagínate tu equipo. Claro. Entonces, por eso digo que la crisis hoy, a futuro y en los próximos años, va a ser de la capacidad humana, no de la tecnología. La tecnología va a estar. La tecnología está. El tema es cómo se aplique y quiénes van a ser las personas que lo lleven adelante dentro de las empresas. Entonces, creo que el gran desafío viene en cómo vos desarrollás la parte de procesos, de inteligencia artificial, de tecnología, pero también cómo moldeas a tu empresa para eso y a tu equipo, ¿no es cierto? A las personas que componen eso. El otro día había una entrevista que le hicieron que va a ser nuevo CEO de Mercado Libre. Sí. Y él hablaba de esto, dice, mi gran desafío, y creo que esto ya es una evaluación más personal, pero creo que el cambio de eso tiene que ver por eso. O sea, los desafíos que vienen para adelante, yo Galperín, hoy ya hasta acá llegué, me parece que necesitamos otra mirada. Y el tipo dice, mi desafío como líder es formar equipos que no estén preparados para los desafíos de hoy, sino para los desafíos de mañana y pasado. Y no tener que estar moviendo el equipo a medida que va evolucionando los problemas. No, equipos que se empiezan a preparar para adelante. Bueno, y ese es el gran desafío. A ver, y yo creo que esto se desarrolla con algo que las empresas tienden a dejar mucho de lado, que es la cultura interna, la cultura de empresa, y eso es algo que venimos laburando mucho en consultoría. Ahí aparte el Grupo SET lo trabaja muy bien, así que ahí estaría bueno que por ahí profundicemos un poco con el tema de la cultura, porque, como decís vos, creo que está mucho la frase esta, en el mundo tan artificial que se viene, lo humano vuelve a cobrar una relevancia
importante. Ahí te lo dejo. Y lo otro que te quiero sumar es, ¿cómo ves vos el tema de las empresas en cuanto a... yo pregunto a muchos potenciales clientes que por ahí no termino cerrando, ¿por qué no invierten, no? Porque muchos, la verdad, le dicen, no, bueno, pero esto es un gasto grande, ahora no puedo. Y muchas veces está esa foto borrosa, como digo yo, de tenés que invertir para poder mejorar si tu negocio hoy está estancado, no funciona, quizás no invertiste en capacitación para vos o personal y quedaste medio atrás, ¿no? Qué importante es esto, trabajar la cultura, contratar gente que te pueda ayudar con unos ojos de afuera, porque hay mucha gente que está negada. Y creo que quiero llevar un mensaje de, no, tienen que contratar, no, digo, qué importante es tener un ojo de afuera, a eso es el Sí, foco. a ver, mira, voy por parte. Creo, voy a lo segundo que mencionaste, que es respecto al invertir. A ver, hay una realidad. Si vos venís haciendo lo mismo que venís haciendo durante años, vas a tener los mismos resultados. Bien. Lo importante es que vos evalúes, che, estos mismos resultados hacia adelante, ¿van a hacer que mi empresa sobreviva? ¿Sí o no? ¿O me van a hacer crecer? ¿Sí o no? Si la respuesta es, che, con suerte voy a sobrevivir o voy a desaparecer o no voy a poder crecer y mi expectativa es crecer y tengo que hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Para querer resultados diferentes necesitas cosas diferentes. Y eso requiere empezar a invertir, empezar a probar hacia afuera. Puede ser consultoría, puede ser de manera propia. La consultoría lo que te hace, por ahí te acelera ciertas cosas. Gente que tiene experiencia, que ya estuvo en otras empresas, que vio otras cosas, te puede ayudar a acelerar el proceso, que vos por tu cuenta obviamente lo puedes hacer, pero si te dan un empujoncito, mejor. Sí, Eso es obvio, una realidad. obvio. Esto es como el entrenar, ¿no? Es el coach que te viene a buscar para ir a correr. Y pasa lo mismo, porque digo, muchas veces vos le mostrás qué deberían hacer, pero bueno, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces creo que eso tiene que ver mucho. Mirá, y a ver, para hacia adelante yo creo que las empresas que quieran crecer, evolucionar, necesitan invertir. Y no solamente plata. O sea, sí, obvio, todo lo que requiera evolucionar va a requerir plata, y sobre todo a nivel tecnológico, a nivel conocimiento, pero también a nivel tiempo. ¿Cómo evaluás si estoy invirtiendo tiempo en la mejora o no? Nosotros hacemos este ejercicio en consultoría. Entonces decimos, che, toda empresa se mueve en 3 ámbitos: estrategia, mejora y operativo. Hace una evaluación de tu tiempo, hace un día y listá lo que hiciste, hace una semana, un día, una semana. Y durante todos los días listá las cosas que hiciste. Al final de la semana, planteate decir, bueno, cada línea de las cosas que escribiste, operativo, mejora o estrategia. Y lo vas poniendo, vas poniendo. Bueno, se puede hacer una cuenta y divides y che, qué porcentaje de tiempo paso en la operatoria, en la mejora o en la estrategia. Bueno. Mientras más arriba estés en la organización, se supone que deberías dedicar más tiempo a la estrategia, a la mejora. Si tu foco está en la operación, quiere decir que si sos el dueño no estás pensando en la mejora o en la estrategia. Y si nadie la va a pensar por vos, estás medio al horno hacia adelante. Y ahí vamos un poco al tema de la delegación también, ¿no? Que es ahí Sí, un a ver, punto... creo que es fundamental. Pero por eso quiero volver, perdón, antes de ir, pero No, porque yo voy metiendo va ahí. el tema cultural, digamos. O sea, creo que hoy más que nunca las empresas van a sufrir un tema, una crisis con el tema de recursos humanos, con las personas, y porque también se dan cuenta que necesitan cambiar la forma en la que piensan, la forma en la que actúan y cómo creen, o sea, cómo se comportan como equipo. Y eso es cultura. O sea, ¿qué necesitas cambiar hoy? Si necesitas cambiar que la gente se comporte diferente, piense diferente, tiene que cambiar la cultura. Y creo que si vos, lo que me preguntabas recién, si vos pudieras arrancar tu empresa de nuevo, de cero, y el primer foco que pondrías es eso. Che, ¿quiénes vamos a ser como empresa para que nos vean en el mercado, cómo vamos a hacer internamente? Esto lo trabajamos mucho, que con nosotros trabajamos el modelo Disney, lo que es cultura de servicio. Y el primer punto de nuestro modelo es el tema de propósito y cultura. Pero porque es la base, el nacimiento, es la guía que te pones delante. Está muy romantizado, si querés, a nivel gestión de organizaciones, el tema propósito. Y si piensan que el propósito es una frase que pones en una pared y ahí queda y la leemos todos los días. No, tiene que tener un sentido mucho más profundo. Lo mismo que la cultura. O sea, propósito siempre nosotros lo describimos como hacia dónde vamos, quién somos como empresa. Cómo impactamos en el ambiente donde estamos, en el rubro. ¿Qué somos para el público? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué impacto positivo tenemos? No sé. Siempre se habla siempre está el ejemplo, no sé, de Blockbuster, de Kodak, que desaparecen del mercado porque no sabían a qué se dedicaban. O sea,
¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué hacer lo que O sea, haces? Claro. No sé, lo escuché un montón de veces. Es como Kodak se quiebra porque no se dio cuenta que estaba en el negocio de los recuerdos más que en el negocio de los rollos fotográficos. Entonces, es como pensarte desde ahí y decir, a ver, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué impacto tengo en la gente, en el segmento que yo quiero alcanzar? ¿Por qué me deberían elegir? ¿Para qué? Ahí tienen un par de preguntas para anotarse y hacer un ejercicio, sí, ¿no? exactamente. Y después empezar a decir, bueno, a ver, a partir de eso, ¿qué necesitamos ser como empresa también? O sea, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos pensar? ¿Debemos creer? O sea, entonces parte de esto es de, che, creer realmente, pero realmente creer que lo que hacemos tiene un ¿para qué? Lo hacemos para algo, ¿no? Tiene un impacto. Tiene un impacto. Y eso cambia mucho la forma en que piensa la gente dentro de las organizaciones. Y culturalmente te cambia un montón porque, no sé, nosotros lo vemos, no sé, hay empresas que, no sé, relacionadas al rubro de salud con las que estamos trabajando, que, no sé, hay vidas que dependen de eso, de cómo lo accionan. Y por ahí vos en una oficina encerrado, moviendo facturas, papeles o pedidos, no tomás dimensión de que eso tiene impacto en la vida de una persona. Si no te sentás con el equipo y lo charlas y ves el impacto y ves lo que pasa con el cliente y no tomás dimensión. Y tu tarea pasa a ser totalmente desvinculada de esa cuestión que tiene que ver más con lo emocional, ¿no? Claro. Entonces, trabajar en la cultura es decir, che, ¿cómo tenemos que ser? O sea, por ejemplo, en esta empresa relacionada a la medicina trabajamos mucho un eje cultural que era la proactividad. Vos necesitas ser proactivo, anticiparte a las cosas que vienen. Y es un rasgo que se tiene que compartir entre todos. Que eso también está bueno. ¿Por qué cuenta tanto la cultura en las organizaciones? ¿Por qué no es la cultura de cada uno? No alcanza con que vos seas proactivo, con que yo sea proactivo. No alcanza con que vos entiendas la proactividad de una manera y yo de otra. Ah, yo ya soy proactivo, yo ya me anticipé a que vos vas a pedir esto. No. Todos tenemos que entender la proactividad y hacerla carne, o sea, hacer la acción de la misma manera. Porque ahí es cuando desarrollas cultura. Es hacer algo de manera conjunta y que cuando lo veas parezca natural. Claro. ¿Y por qué es fundamental? Porque esa cultura es la que va a apalancar los procesos. Vos podés meter en tecnología, en diagramar procesos, en hacer un esquema perfecto, todo pensado, pero si no es tener una cultura que crea que eso es importante, que haya valores que lo soporten, como te decía esto, che, ser proactivos, ser ágiles. Es decir, si no hay algo que lo soporte, que lo soportemos como conjunto y que lo entendamos de igual manera, ese proceso en algún momento falla. Y podés tener la mejor inversión en tecnología, podés tener los mejores procesos, poder contratar al mejor consultor de proceso que te armó todo perfecto, podés tener las ISO que quieras, que si no tenés una cultura que lo soporte, eso no funciona. Qué importante eso que decís y que aparte, bueno, yo también quería que venga Seba, porque forma parte de una empresa que todo el tiempo están hablando de cultura, de educación, lo demuestran, ¿no? Cuando hacen los eventos, los libros, digo, siempre se ve mucho esto de transformar realidades y de empujar para adelante, pero con esto de la cultura y ves que todos están esforzándose, por lo que yo conozco y por lo que veo, desde cada uno con esto, desde su lado, pero también la cultura muy metida, muy ahí a flor de piel. Sí, creo que en Grupo CD es algo que realmente tiene un valor, te decía, del propósito y que lo sentimos así. Creo que Se contagia. Creo que ese contagio también se busca, que eso me parece también fundamental en todo esto. Cuando vos tenés claro hacia dónde vas, quién querés ser, es muy difícil que entre gente que no querés, porque se puede filtrar, pero el mismo equipo lo termina alejando. Pero porque, no sé, yo siempre doy un ejemplo tonto, pero me parece fundamental, no sé. Si como cultura tenemos todo por llegar 5 minutos antes para organizarnos, y tener uno que todos los días llega 5 minutos después de la hora. Sí. Es cuestión, viste, no sabes cómo explicarlo, pero es algo que ya empieza se percibe. A explicar, claro, y eso es cultura también. Claro. Y la cultura es realmente la interna, la que se genera. Obviamente que buscás en cierto punto moldearla. Porque esto también lo hablamos con otro cliente otra vez. Todos tenían claro decir, che, el propósito sí, lo tenemos muy claro. Le digo, pero claro a nivel grupal o a nivel individual. O sea, no es lo mismo que cada uno vaya a su forma en pos del propósito. No sé, siempre lo decimos en Disney, cuando trabajamos el modelo. Disney tiene este propósito que es crear momentos de felicidad. Imagínate que cada uno dentro del parque fuera buscando crearte momentos de felicidad a cada familia. Un caos, un descontrol, imposible. En algún momento todo falla. Entonces, vos tenés que guiar esa forma de llegar. Y bueno, la cultura está, los procesos están, y esa es la forma en la que tenés que trabajar, pero siempre con la guía
puesta a lo que querés ser, para qué querés. Más allá del producto, más allá del servicio, más allá, que eso, digamos, es lo que le da soporte a todo. Creo que, bueno, lo que hablamos, las empresas que hoy quieren reinventarse, que se dan cuenta que necesitan cambiar, y lo primero que tienen que revisar es esto. Y después acompañar los procesos a esta parte. ¿Y cuesta mucho, Seba, que las empresas que por ahí vienen haciendo las cosas de una manera y tienen una cultura muy definida, o tenían una cultura que funcionaba y la tienen que cambiar? Sí. Es un proceso, me imagino que debe llevar un tiempo y debe haber gente que quiere y gente que no. Y esto, sí, son procesos duros, es como todo. Vos estás cómodo. O sea, estamos nosotros como seres humanos, esto de la neurociencia, no estamos programados para cambiar. Estamos programados para sobrevivir. ¿Viste esa película de los Cruz? Son cavernícolas que viven adentro. Yo digo, no, cambiar es malo. Feo, no, cueva, no salgamos, nos vamos a morir. Y nuestro cerebro piensa un poco así, entonces en todo es convencer de que así nos vamos a morir y aunque adelante no sabemos qué viene, si no vamos para adelante nos vamos a quedar encerrados en una cueva. Y en algún momento eso no va a funcionar más. Creo que es esa un poco lo que cuesta cambiar de la mentalidad. Pero la gente termina dando cuenta. A ver, yo siempre buscamos, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos hacer un proceso de cambio cultural? Empezar con quick wins, que llamamos. O sea, pequeñas cosas que te muestren que cambiar es bueno. Si yo te muestro que si hacemos esto de esta manera, yo te alivio algo de trabajo de vos, está bueno, che. A ver, mostrar un poquito más, ¿viste? Empezar a jugar un poco con eso, pero los procesos culturales llevan tiempo prolongado para que se vean resultados y también requieren dedicación. Sí, compromiso. Salir de tu vorágine, día, sentarte a charlar de cosas que no querés charlar, de cambios que no querés hacer y entender que tiene etapas de frustración, que tiene etapas donde no todo está muy bueno, pero sabiendo que si lo sostenés en el tiempo y empezás en algún momento decís, che, vos sabés que estaba llegando 5 minutos tarde, la verdad está llegando 5 minutos antes, y está convencido de que llegar 5 minutos antes es bueno. Y ahí me parece que o sea, no hay un gran cambio cultural. No existe cambiar la cultura completa de la empresa en un proceso de consultoría, no. Te doy las herramientas para que puedas trabajarlo, porque eso también hay mucho mito respecto a la consultoría que me parece que es la consultoría viene con las soluciones mágicas. No, vengo con herramientas y experiencia que te ayuden a vos a encontrar tu manera de trabajar esto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos el modelo de cultura y servicio en base al modelo Disney. No es que vos vas a transformarte en Disney. Quiero, a través de herramientas y experiencias, que vos crees tu propio modelo de experiencia de cliente y de cultura de servicio. Y que vos lo puedas empezar a aplicar. Es como decir, a ver, siempre lo que buscamos es, definimos un modelo, trabajamos con la empresa y empecemos a buscar la manera, que son reuniones, son charlas. Necesitas sacarlos del ambiente laboral y que tengan una jornada donde puedan hablar de ejes culturales, que puedan hablar de la experiencia del cliente, que puedan... ¿Qué es lo que necesitas para que tu equipo empiece a traccionar por su cuenta a trabajar? Si no, la consultoría sería eterna. No tiene sentido. Yo tengo que entrar, darte herramientas, vos encontrás tu manera de trabajar esto y lo tenés que continuar en el tiempo. Y eso es lo que permanentemente buscamos. Ustedes como grupo SET hablo, ¿no? Cuando digo ustedes, saben mucho de esto, ¿no? Las mejores marcas, pues yo soy fanático, Seba lo sabe. Disney, Toyota, NASA, experiencias donde van, porque mucha gente por ahí no lo conoce, pero digamos, van allá, tienen la opción ahora que también pueden hacer un bootcamp para aprender acá este tipo de modelos que está súper interesante. En el último metieron hace poquito 700 personas. Sí, o sea, sí, acá en el SEC. Bueno, por eso, digo, saben mucho y como decías vos al principio de todo, ¿no? Trabajamos con empresas pymes chicas, medianas y grandes, o sea, todos tienen posibilidad de cambiar y de mejorar, porque es algo que muchas empresas piensan que no es para ellos, a veces. No, la consultoría es para todos. Yo creo que no importa si tenés un emprendimiento que estás arrancando, si tenés, o sea, obviamente tendrás tus posibilidades de qué tipo de consultoría tomar, o mentoría, o un coach. Yo creo que todo eso, en su justa medida y teniendo claro hacia dónde querés ir, sirve. Y creo que en algún punto todas las empresas necesitan y recurren como se recurre a un contador para ver la parte impositiva, bueno, ¿por qué no recurrir a un especialista en otras cuestiones, no? Claro. Entonces, creo que todo y más con la vorágine que hay, y muchas veces, a ver, no nos contratan por cosas que no podrían hacer ellos mismos. A ver, ¿a qué me refiero? O sea, si vos los pudieras
hay cosas Resolver. que podés hacer, las podés resolver. No pasa, no tenés el tiempo, la dedicación, ni nadie que te guíe en el proceso. Entonces vos decís, sí, ¿lo puedo hacer yo mismo? Sí, ahora. ¿Y qué pasa con ese dueño que piensa que el negocio es rentable, los contrata a ustedes y la parte financiera le muestran las planillas? Dicen, che, mira, estás perdiendo plata hace 2 años. Ha pasado, Sí, no ya sé, te pasó, consulto. tenemos sí, de todo, qué sé yo, de negocios que no funcionan hasta Negocio que negocios gana con varias mucha plata. sucursales o unidades de negocio que no son rentables y no sabes por qué, si le preguntás por qué la mantienen, porque Porque así la la tenía mi venimos haciendo así. viejo. Hay mucho de eso no, porque hasta acá siempre fue así, nos hemos encontrado mucho de eso últimamente. Como también hemos encontrado mucha gente que viene que te pone realmente un desafío, gente que lee mucho, que prueba mucho, entonces tenés que entrar también en una dinámica de seguir el ritmo. Pero de vuelta, creo que en el caso concreto la consultoría ayuda y acelera un montón ciertas cuestiones. Y te ayuda a poner foco. Vos venís, mucha de la gente dice, che, sí, no tengo tiempo para dedicarle a esto. Y en la consultoría encuentro el tiempo porque me hace sentarme una vez por semana, como decías vos, con el entrenador. Te paso a buscar y no te queda otra, tenés que salir a correr. Bueno, si yo te genero una agenda, te obligo a sentarte y no vamos a hablar del operativo, del quilombo del proveedor o de la factura con el cheque que no pudiste cubrir. No. Vamos a hablar de las cosas que son realmente importantes a futuro. Buscamos poner foco en eso. Obviamente depende del tipo de consultoría, ¿no? Pero si estás hasta acá financieramente, sí, pongámonos foco con los números, pongámonos a Intentemos revisar que a no ver se qué muera el vas a hacer. paciente, Sí, como sí, sí. decía un profesor que tuve yo. Seba, no sé cuánto vamos, pero... Se pasó rápido. Se Claro, pasa se rápido va. porque estamos... Sí, vos me tenés que frenar, porque si no yo... No, pero a ver, yo creo que la gente ahí va a estar atenta escuchando y siempre me gusta que la gente se lleve cosas accionables de gente que está, como te decía antes de empezar a grabar, ¿no? Que viene haciendo las cosas, que tiene un negocio, que está como consultor, o sea, hay que moverse. Sí, yo considero que quedarse quieto hoy no es una opción si querés crecer, evolucionar, sobre todo en el mundo de los negocios. Si bien para mí este año que viene va a ser como un año medio bisagra con todo lo que se viene respecto a la aceleración de las cosas. Seguir aprendiendo para mí no, me parece no es una opción. Creo que yo en el tema consultoría y mi empresa encontré como un equilibrio justo donde llevo cosas de un lugar para el otro y me sirve un montonazo. Muchas buenas prácticas o malas prácticas en organizaciones que trato que se reflejen o no se reflejen en mi organización y rescato cosas de acciones o cosas que hice mal en mi empresa para usarlas en consultoría y decir, che, no es por acá, ya me quemé. Y creo que esa complementariedad me da algo que me ayuda a agilizarme mucho más rápido y a su vez, bueno, no parar nunca de buscar cosas nuevas, de entender por dónde viene el mundo y de lo que me gusta poder aportar. Creo que me reconozco mucho en esto que decías vos del propósito de Grupo SET de cambiar realidades, en el sentido de poder ayudarte a hacer un clic, a cambiar, a que busques una manera diferente y encuentres el resultado que estás buscando, ¿no? Ahí, para tirar no, está mal expresado. Para dejar una recomendación, no sé, me gustaría que compartas algo del año. Primero tengo 2, Sí. no me quiero ir. La primera que te quería hacer era, ¿cuál es el peor error que te acordás que hiciste a nivel negocio? Que le dirías a la gente, esto por favor no. Y después, ¿cuál es la mejor recomendación que puedes dar? Decir, es por acá, no es la receta, pero esto sí me resultó. Difícil es la pregunta. A ver, a nivel error, yo creo que no está relacionado mucho con esto de no tener un panorama claro de tu empresa, desde todos los niveles. Nosotros en consultoría siempre tratamos sobre todo el dueño de empresa tiene que tener una mirada integral de la organización. No tiene que ser especialista en todo, pero tiene que saber de todo. Tiene que saber de números, tiene que saber de estrategia, tiene que saber de cultura, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de proceso, tiene que saber de comercial, de marketing y entender cómo esas cosas se entrelazan. No son cosas aisladas ni departamentos Un director separados. de orquesta que sepa Exactamente. engranar todas las partes. Creo que mientras más rápido lo entiendes y más rápido amplíes el panorama en cada una de las cosas y logres alinearlo, es fundamental. Vos podés saber mucho de vender, de producto, del servicio. Ahora, no tenés claro tus números, muy probablemente choque el barco no seas tan eficiente. Ese proceso de chocar el barco es muy lento también. Entonces, podés saber mucho de tus números, pero si no sabes cómo vender o cuál es tu estrategia en el mercado, por qué te eligen, es muy difícil de que solamente gestionando números y siendo eficiente te vaya bien a nivel comercial o crezcas. Entonces, creo que el peor error que cometí fue darme cuenta
medio tarde de eso. Medio tarde, pero sí no ponerlo como prioridad. Para liderar, ¿no? Sí, sí. Y lo segundo es, o sea, dentro de esto de los errores, es no formar equipo. O sea, a mí me pasó particularmente, le volví a pegar el micrófono, disculpa. Queremos que lo Que escuchen entré, esto, sí, sí, lo vivo, por lo eso vivo. ahí, a corazón. Que entré y me quise almordar al equipo que ya estaba, pero desde un lugar de líder o de gerente, ¿no es cierto? Y me di cuenta que con el tiempo que tenía que formar mi equipo. En el sentido, con alguien que no me entienda, que entienda mi mirada o hacia dónde quiero ir. Creo que eso como líder es fundamental. Porque si no andar adaptando cosas que ya tenés, es como meter un Parchecitos cuadrado ahí. dentro de un triángulo, y eso me parece no va. Y después, como bueno, algo que creo que vengo haciendo hace muchos años, cuesta más, es entender quién es tu público y qué es lo que le querés ofrecer, o sea, para qué estás en el negocio. Me parece que es la clave de todas las decisiones que se vienen hacia adelante, y que las marcas a nivel empresa van a tomar mucho más auge en los próximos años de lo que venían haciéndolo en las últimas décadas, digamos. Ahí justo te iba a preguntar cómo ves vos el panorama pyme, empresario 2020, que ya estamos ahí cerquita. Mira, vos sabés, bueno, vengo un par de reuniones de mi rubro, justamente en el transcurso del día, y la verdad que el panorama de consumo no es alentador. Digamos. No es que todo el mundo a partir del 2026 se va a acomodar todo y va a haber más consumo. Entonces, a partir de eso, es decir, bueno, ¿a dónde pongo foco? Y tengo que decir, bueno, el consumo que hay lo tengo que tratar de captar. Claro. ¿Y cómo lo voy a captar? Y bueno, ahí es donde está el desafío estratégico. Creo, como esto me parece que te decía, creo que las marcas que van a prevalecer son aquellas que logren conectar con el público, con las necesidades, con lo que realmente necesitan, desde un ámbito no solamente racional, sino también emocional, y el que se quede, para mí, hacia adelante, mirando solamente producto, el precio, esas cuestiones, es la empresa que el mercado la va a dejar de lado. El mercado va a hablar, como dicen El en mercado va a finanzas. hablar, y más hoy que, bueno, estamos viendo una apertura. Bueno, Es ahí en todo, ¿no? Importaciones, el tema de China, el tema de aquello, de esto, del otro. Es todo, estos últimos 3 meses fueron como wow, ¿no? Entre elecciones y todo esto. Seba, ¿cómo te capacitas vos? Porque si sos un curioso y que estás ahí capacitándote. ¿Algún libro, algún podcast que puedes compartir ahí que digas, che, esto es lo que Escucho esto me mucho puede sumar? podcast, tu podcast lo escucho, he visto varios episodios, me parece fantástico. Creo que todos los podcasts tienen algo, ¿viste? Como vos decís, ¿Puedo no, tomar de acá? no sé si esto, pero ¿viste? Viajo y escucho, no sé, charlas TED, ¿viste? Un montón de cosas de YouTube, eh, hago formaciones, leo muchos libros. ¿El último que leíste? El último que Sí, sí. leí, Los secretos detrás de la magia, vamos a quedar bien con Grupo Z, ¿no? ¿Quién lo escribió ahí? Jonathan Lloyd El jefe, y el Gaita, claro, no, pero real. Bueno, Después, Seba bien ese evento presentación, ¿te acordás que fui? exactamente, sí. No, y después, a ver, esto es particular mío, ¿no? Para mí me gusta mucho, lo uso mucho también para lo que es la consultoría. La consultoría tiene mucho de lo que es aplicación, herramientas, pero tiene mucho de docencia también. Y hay cosas que me gusta como sobre explicar los conceptos, digo yo. Entonces, no sé, hablamos con un equipo de proactividad, pero si yo no puedo suponer que vos sabés lo que es la proactividad. Entonces, me capacito mucho, leo mucho desde los conceptos, qué es la proactividad, qué es la agilidad, qué conceptos que se usan mucho en el ámbito empresarial y que todos los tenemos muy por arriba, ¿viste? Yo te hablo de proactividad y vos sabés que ser proactivo es como anticiparse, pero tiene un montón de connotaciones, un montón de cuestiones, el concepto de proactividad, por ejemplo, o el de agilidad, que realmente te despiertan un montón de cuestiones. Sí. Y yo eso lo veo un montón, o sea, lo trabajo un montón, lo trabajo mucho con inteligencia artificial, con ChatGPT, cuestiono, pregunto, relaciono conceptos, lo relaciono con conceptos, no sé, desde el comportamiento, de la neurociencia. Como me gusta abrir un abanico. Hay un abanico un poco más Y es que muchas veces, no sé, desde la consultoría, ¿no? Es mucho eso, ¿viste? Como tener herramientas a mano para saber cuándo utilizarlas. Está bueno lo que dijiste porque es verdad esto que a veces uno, no sé si como que nivelás explicando los fundamentos, ¿no? Entonces, Exactamente, a ver, yo lo aplico mucho y me parece que es la base para entendernos. Estamos hablando de algo, ¿los dos entendemos lo mismo de lo que estamos hablando o claro, entendemos diferente? Porque si no, todo lo que siga en la conversación hacia adelante va a se tener... distorsiona, Exactamente. tal cual. Tal cual. Y eso en la consultoría y hasta en los equipos, en las mismas empresas es fundamental. ¿Estamos entendiendo todo lo mismo de esto?
aunque parezca tonto, expliquémoslo, porque si no, todo lo que hagamos hacia adelante va a ser con la perspectiva de cada uno. Tal cual. Bueno, Seba, para ir cerrando la última, Sí. ahí, nada, esta es abierta. Bien. Un aprendizaje, un mensaje, algo que quieras compartir ahí con toda la gente. No, creo que en línea con lo que veníamos hablando es fundamental que las personas, más que hoy, nunca no se queden quietas, aprendan, se capaciten, no importa qué. Tener, creo que, muy claro hacia adelante también lo que querés o replanteártelo. Es un momento bisagra, digamos, hacia dónde vas y para poner foco en eso. Creo que también va a ser hacia adelante un momento de poner mucho foco en cada cuestión, porque cada especialidad, digamos, de alguna manera se va a perfeccionar mucho más rápido y más que nunca. Entonces, si estás muy bollando en muchas cosas... ¿Cómo ves vos esto de la IA, por ahí un poco el FOMO o la gente que le tiene miedo? ¿Vos qué pensás de eso? Digo, porque a modo de cierre, ¿no? Que trabajás con tanta gente, digo, pero tu opinión en decir, che, ¿está bueno capacitarse con esto? ¿O por ahora lo veo ahí como medio de costado? No, lo que veo es fundamental. Lo que veo es mucha gente preocupada en vez de ocupada. Esa no hay es que la preocuparse, hay pregunta. que ocuparse. Es decir, a ver, no es que viene a reemplazar a las personas. Creo que viene a potenciar a las personas que decidan aprender a usarla. Si vos decís, me voy a dejar sin trabajo ahí, porque claramente en tus últimos 10 años venías haciendo algo que se podía... Que no aporta tanto valor, ¿no? tanto valor. Mi mirada a nivel social o empresarial, si querés más que todo, es esto, aportar valor. Y aportar valor es aportar al crecimiento alrededor tuyo. O sea, si no aportas valor termina siendo algo prescindible, digamos. Y las personas dicen prescindible, digo, lo que vos haces genera valor. Entonces, ¿aporta al desarrollo o no aporta al desarrollo? Entonces, si no aporta, es algo que en el corto plazo va a desaparecer. Si lo lográs potenciar a través de tecnología, inteligencia artificial, creo que es algo que te va a ayudar. Entonces, creo que es más que nunca poner foco en decir, che, si vengo algo haciendo igual, creo que la evaluación es esta. Si volví a hacer algo de la misma manera en los últimos 10 años, probablemente lo tengo que cambiar. Cerramos Con esa frase. Bueno, Seba, Muchas gracias. muchas gracias.